Hola, ¿cómo estás? Esta primera parte del curso vamos a estar centrados en los manipuladores. La primera parte del semestre vamos a estar trabajando manipuladores y la segunda parte del curso vamos a estar trabajando las plataformas móviles. Listo. Voy a hacer un breve repaso de cómo vamos a evaluar el curso, ya que tenemos dos, tenemos el 66% que no ha visto cómo vamos a evaluar el curso. Entonces, el curso lo vamos a evaluar utilizando un sistema de puntos. Vamos a tener 100.000 puntos para todo el curso, que representaría un 5 en la nota del curso. Y cada actividad tendrá una bonificación por excelencia de 8%, ¿cierto? Teniendo como máximo 108.000 puntos. Vamos a tener dos trabajos, un trabajo de manipuladores y un trabajo de vehículos. Más o menos a mitad de semestre y a final de semestre vamos a tener 16 tareas y vamos a tener unas películas cada semana. Listo. Las películas, el número de películas lo voy a modificar para que sean menos. Vamos a tener notas de clase, que estas sí van a aumentar. eh, Básicamente vamos a tener más notas de clases y menos películas. Listo. Eh, Cada semana va a haber una tarea y pues en la página está cada una de las tareas. También hay una lista de películas que cada, cada uno de ustedes va a seleccionar, ver y hacer una actividad con respecto a ellas. Y las notas de clase básicamente es tomar notas durante la clase y esas notas me las van a compartir. Listo. Pero cada clase vamos a seleccionar un estudiante. Solamente necesito las notas de uno de ustedes para ver más o menos cómo están entendiendo el tema. Y cada semana pues seleccionaremos a uno de ustedes. Listo. Bien. Voy a hablarles de las películas. Entonces, aquí en la lista de películas tenemos un montón de películas eh, que están, digamos, separadas entre las películas antes del 2000 y las películas después del 2000. ¿Listo? De esas, de esa lista de películas, ustedes van a trabajar con algunas de esas películas. ¿Listo? La primera parte del semestre con las películas antes del 2000 y la segunda parte del curso con las películas después del 2000. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Bueno. Eh, no lo corregí. Pero entonces, la actividad de las películas básicamente es ver la película, identificar el personaje robótico de la película y pensar y hacer un video corto para YouTube. Ustedes van a ser editores del canal del curso. Y ustedes van a subir ese video al canal y el video, siendo un short, o sea, grabado en formato vertical, lo que van a hacer es imaginar cómo sería la vida del robot después de la película. Esto. Ustedes hablando y con imágenes. Eh, es audio con imágenes. Ustedes pueden generar, como es después de la película, ustedes pueden generar las imágenes y hablar detrás. Exactamente. Pero la idea es que generen imágenes con inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, Gemini o cualquier otro que conozcan, en el cual ustedes simplemente describen cómo sería la vida de ese personaje, del personaje robótico, después de la película. Eh, van a ser, eh, vamos a poner 10,
eran 16, van a ser 10 películas, ¿cierto? Entonces, son 10 películas en las cuales ustedes seleccionan 5 antes del 2000, seleccionan 5 después del 2000, y esas 5 películas, 5 y 5, cada una le van a hacer el análisis. Las primeras 5 películas tienen que ser antes de la semana 8 y las otras películas van a ser después de la semana 8. Entonces ustedes seleccionan en qué semana van a hacer la película. Eso para darles libertad. Mi recomendación es hacerlas cada semana una película, porque las últimas semanitas de la mitad del semestre pueden ser un poquito más, eh, van a tener un poco más de actividades con esta materia y con las otras materias también. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es que lo hagan semana a semana. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? Bien. Entonces, tratando de responder a lo que mencionaba Nico, ustedes simplemente ven la película, cuál sería el posible desenlace de ese robot, eh, cogen imágenes de la película y se las llevan a inteligencia artificial para que genere el contenido. En este momento Grok, la inteligencia artificial de X, permite generar videos a partir de una imagen de manera gratuita. Entonces pueden coger la imagen en ChatGPT o Gemini, llevarlo a Grok y Grok les va a generar una especie de video. Entonces pueden coger los videos, editarlos y subir lo que ustedes imaginan de qué pasaría con el robot después de la película. Grok también es una aplicación. Grok es del internet, está súper malo. Es de X y básicamente ustedes entran con cuenta de Twitter X y les permite generar el video. Listo. Hasta ahí. Sí, claro. Yo los había incluido en un chat de Teams. Por aquí debe estar. Robótica. Aquí están ustedes en el chat y les compartí este enlace. Listo. Todas las entregas se van a hacer por interactiva, pero digamos que la descripción de la tarea se encuentra aquí en la página del curso. Listo. Entonces aquí está tarea 1. En este caso era simplemente crear una playlist en el canal y para eso digamos que ustedes deben compartirme un correo que tenga acceso a YouTube. Entonces puede ser el correo personal si lo desean, o pueden crear con el correo de la universidad una cuenta de Google y compartirme el correo de la universidad una vez lo hayan convertido en una cuenta de Google. ¿Listo? De esa forma van a tener acceso como editores al canal y en el canal van a subir las tareas que sean tareas de video y estos shorts de cómo se imaginan el futuro del personaje de la película. ¿Listo? Todas las preguntas que tengan me las pueden hacer aquí en la clase o por Teams. Me pueden escribir por Teams y yo les respondo rápidamente por Teams. También la idea es que tengan acceso, pues ustedes tienen acceso a la página y pueden leer la información en la página. Listo. ¿Ahí bien? Bueno. Hay otro elemento importante para que tengan en cuenta y es que desde este semestre asistir a clases es un deber. Entonces, como deber, eh, va a tener una penalidad si tienen una falta no justificada a partir de esta semana. De la semana pasada, hacemos así, como si no hubiera pasado. A partir de esta semana, cualquier falta no justificada a clase va a tener digamos, un descuento de 2000 puntos. Cada falta no justificada a clase. ¿Listo? Bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Nicolás, María Pau. Listo. Bueno, entonces nada, vamos entonces en este momento a, a centrarnos en la clase del día de hoy, que es la morfología del robot. ¿Listo? ¿Ustedes qué creen que es morfología? ¿Qué entienden ustedes por morfología? La estructura, exactamente. Vamos a ver la forma del robot y recuerden que nos vamos a estar centrando inicialmente en los brazos con los manipuladores. Entonces vamos a mirar esa morfología. ¿Listo? Todas las diapositivas ya están en la página. O sea, en Teams les mandé el enlace. En ese enlace está toda esta información. Tengo que actualizar la parte de las evaluaciones, que no van a ser 16 películas, sino 10 películas. Y la parte de las tareas que van a ser, eh, perdón, la parte de las notas que van a ser 5 notas por cada estudiante. Listo, notas de clase. Pero ya el resto de cosas las van a encontrar en el sitio web. Las diapositivas están en el sitio web. Listo. Y lo que no esté en el sitio web, me preguntan y la idea es actualizar el sitio web para que puedan tener toda la información en un solo lugar. Bien, no, eso es un chat. No es un grupo, sino un chat. Listo. Creé un chat porque digamos que los grupos me parecían muy grandes para la poca información que compartimos. Vamos a compartir por Teams. Listo. Muy bien. Vamos entonces a hablar de grados de libertad, ¿cierto? Los grados de libertad son las variables necesarias para obtener los movimientos de un cuerpo en el espacio. ¿Listo? Cada uno de ustedes tiene un termo o un recipiente con agua, ¿cierto? Vamos a tomarlo con la mano, por favor. Con su... Listo. Ya lo tienen ahí. ¿Qué tipo de movimientos pueden hacer ustedes con su mano y el termo? ¿Qué movimientos pueden hacer? Vertical, horizontal. ¿Qué más? Rotativo. ¿Qué más? También se puede sacudir. Ajá. O sea, por un lado tenemos la rotación. ¿Cómo se llama la otra? Es un movimiento lineal. Esa es la descripción. Movimiento lineal. Exactamente. Movimiento lineal se conoce como translación. Listo. Entonces, para entender los grados de libertad, primero empezamos con rotación y traslación. ¿Cuántas traslaciones pueden hacer ustedes con ese recipiente? Si piensan en ejes coordenados, ¿cuáles tres? Horizontal, vertical, adelante hacia atrás, ¿cierto? Entonces tenemos tres traslaciones. ¿Cuántas rotaciones creen que podemos hacer? ¿Cuántas rotaciones? Un poquito excesivo, cuatro. También son tres. ¿Ves? ¿Cuáles cuatro? Una, no, esa la mira.
Esa es la misma rotación. Tenemos el mismo eje de rotación, ¿cierto? Entonces tenemos rotación 3, traslación 3. Nosotros en el espacio 3D tenemos 6 movimientos libres, ¿cierto? Para poder ubicar un objeto en el espacio 3D, lo tenemos que definir por 6 elementos. Su posición X, su posición Y y su posición Z. Esto. Si yo defino la posición X, Y, Z, ya definí su posición, pero también tengo que definir cuál es el ángulo en X, cuál es el ángulo en Y cuál es el ángulo en Z. Esto. Esto de acá son grados de libertad. Esto. Aquí hay que entender dos cosas. Por un lado tenemos los grados de libertad del objeto, y por otro lado tenemos los grados de libertad del robot. ¿Listo? El objeto que estamos moviendo. Recuerda que estamos aquí en brazos. Y como los brazos, su principal función es manipular. ¿Qué vamos a manipular? Objetos. ¿Cierto? La tarea 1 y 2. Sí, sí. Listo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por un lado tenemos los grados de libertad del objeto, por otro lado tenemos los grados de libertad del robot. Bien. Vamos a nuevamente usar nuestro cuerpo para entender las cosas. Nosotros acá tenemos, ¿cómo se llama esta parte del cuerpo? El codo. ¿Cuántos grados de libertad tiene el codo? ¿Cuáles dos? El codo es capaz de hacer esto. ¿O qué músculos hacen eso? Es una bisagra. Exactamente. El codo es una bisagra. Al ser una bisagra, solo tiene uno. Para poder hacer esto, realmente lo estamos haciendo desde el hombro. ¿Listo? Entonces, aquí mencionamos, el codo tiene un grado de libertad. Ahorita vamos a analizar otras partes del cuerpo. ¿Listo? Entonces, tenemos el codo. Aquí tenemos los diferentes movimientos. Dependiendo de la cantidad de movimientos, vamos a tener diferentes articulaciones. Tenemos la rótula, que tiene 3 grados de libertad, que son rotacionales. Por ejemplo, la muñeca. La muñeca puede rotar y puede rotar. Que realmente rota desde acá, ¿cierto? Sería un poquito difícil rotar la muñeca desde este punto, ¿cierto? Pero podríamos decir que tiene los tres, como una rótula. Lo mismo pasa con el hombro. El hombro es también una rótula porque puede rotar en esta dirección, puede rotar en esta dirección y puede rotar en esta dirección. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos una rótula. Normalmente las articulaciones que nosotros tenemos en el cuerpo son articulaciones rotacionales. Todo nuestro cuerpo solo rota, nuestro cuerpo no se traslada. Listo. Luego de eso tenemos el grado de libertad planar. Y básicamente, el grado de libertad planar es básicamente algo que nos permite desplazarnos en un plano. Ya te muestro.
Causa semana 2, el primer elemento, morfología, dice, listo. Hasta aquí vamos bien, ya vamos para allá. Entonces tenemos la planar, que es básicamente el movimiento en un plano, ¿cierto? Luego tenemos el grado de libertad tipo tornillo, que es básicamente la rosca que ustedes tienen en los termos o en cualquier tipo de tornillo. Básicamente ustedes rotan y esa rotación lo que va haciendo es desplazando también la pieza hacia adelante o hacia atrás. O sea, mientras rota, se desplaza hacia adelante o hacia atrás. Luego tenemos la prismática. No sé si han visto en las películas eh, los telescopios. Se alargan o se encogen para poder ver, ¿cierto? Ese es el grado de libertad prismático que permite el desplazamiento en una dirección. Por ejemplo, estas puertas de este salón tienen un grado de libertad prismático. Se las pueden desplazar en un solo grado de libertad de manera traslacional. O las puertas de este piso también son prismáticas, ¿cierto? Se desplazan en un solo grado de libertad. No se pueden subir o bajar, no se pueden empujar, solo se desplazan. ¿Cuál? La prismática puede ser en cualquier dirección, pero es solo una. Solo una. ¿Ves? Ya luego tenemos el movimiento de rotación, que es como el codo, como la bisagra, como las puertas normalmente de la casa. Las abre, las cierra. Y luego tenemos el comportamiento cilíndrico, que lo que va a permitir es rotar y desplazar, ¿cierto? Que podría ser prismático. ¿Ustedes qué se les ocurre? Perdón, ¿qué podría ser cilíndrico? ¿Qué se les ocurre? Que rota y se desplaza, pero no al mismo tiempo, de manera libre. O sea, básicamente, que hace esto y hace esto. Bueno, ahí está, ¿cierto? Normalmente, las articulaciones que se utilizan en los robots son las prismáticas y los movimientos de rotación. ¿Listo? Esos son los más comunes. Eh, y con estos elementos sencillos, si podemos ver, las prismáticas solo tienen un grado de libertad. Este grado de libertad es traslacional y el de rotación es solo un grado de libertad, es un grado de libertad rotacional. El planar es básicamente tener dos prismáticas, entonces se puede desplazar en un plano. Listo. Eh, no sé si han visto el movimiento de una impresora 3D. El movimiento de una impresora 3D es básicamente comportamiento de tres prismáticas, se desplazan X, se desplazan Y. Si nos quedáramos solo con ese movimiento sería 2 grados de libertad, entonces sería un movimiento planar, nos podemos mover en un plano, eh, o por ejemplo el de la cortadora láser, una cortadora láser sería un movimiento planar, ¿cierto? Nos permite movernos, trasladarlos en 2 grados de libertad. ¿Listo? Entonces, como les estaba mencionando, las articulaciones de los robots van a ser prismáticas y de rotación. Listo. Ya vamos a hablar de los robots, pero para esto, antes de hablar de los robots, vamos a grabar. Entonces, después de haber visto los robots, los robots van a tener algunas configuraciones. ¿Listo?
Luego, una de esas configuraciones se conoce como cartesiana, que son 3 grados de libertad, traslación, traslación, traslación. Ejemplo, el de los puertos o el de las impresoras 3D. Se utiliza esta configuración. Luego, eh, configuraciones que ya no se usan tanto son los cilíndricos, que tiene un eje rotacional en la base y tiene 2 ejes perpendiculares usando áreas de trabajo redondas. ¿Cierto? Que básicamente el robot con una chupita que vimos aquí en el piso es un robot esférico, perdón, cilíndrico, ¿cierto? Se desplaza, genera radio, altura y ángulo. Teníamos una configuración cilíndrica. Luego tenemos los esféricos, que tienen 2 rotacionales y uno lineal. Podríamos pensar que el dedo es esférico, ¿cierto? Tenemos 2 rotacionales y este puntico podríamos pensar que es traslacional. Son configuraciones que que fueron utilizadas al inicio de la robótica, pero ya no se utilizan tanto. Luego tenemos los angulares, que son ejes puramente rotacionales. El brazo de 6 grados de libertad que vimos es puramente rotacional, entonces se conoce como un robot angular, que ya son muy utilizados. Y luego tenemos el robot de escala. ¿Es? El robot de escala tiene tres, tres ejes, 2 rotacionales y uno lineal. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Bien. Vamos entonces a hablar de la transmisión. ¿Listo? ¿Cómo podemos transmitir el movimiento desde el actuador hasta la articulación? ¿Listo? Sofía, ¿qué son los actuadores? Los que permiten el movimiento del robot, ¿cierto? Actualmente, la mayoría de robots funcionan con motores eléctricos. ¿Listo? ¿El cuerpo humano funciona con qué tipo de actuadores? Nos permite el movimiento. Las piernas, los brazos, los nervios, los músculos, ¿cierto? Hay un montón de componentes. Tenemos los nervios, los músculos. ¿Qué otros elementos hacen parte de nuestro movimiento? Las articulaciones. ¿Qué más? El tendón o ligamento. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? ¿Algo que nos falte? Sí, claro, pero sin estructura no hay nada. Listo. Estructura, ¿cierto? Las articulaciones son las que permiten el movimiento, bloquean el movimiento y permiten el movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, una bisagra, tenemos una bisagra, esa bisagra permite el movimiento
en una rotación, pero no permite otra rotación o no permite traslación. Entonces, las articulaciones son las que permiten y limitan el movimiento. Tenemos los músculos que son básicamente los cables, ¿cierto? Los nervios son los cables, los que envían la señal. Los músculos serían los motores. La articulación, pues sigue siendo la articulación, no hay forma, digamos que se utiliza el mismo nombre. Y el tendón, en este caso serían los transmisores de movimiento. ¿Listo? ¿Cómo se conecta el músculo al hueso? Se conecta a través del tendón. ¿Listo? Entonces, gracias a que tenemos un tendón, vamos a poder movernos. ¿Cierto? El músculo genera la fuerza, pero el que transmite la fuerza es el tendón. ¿Listo? Todo lo mismo va a ocurrir con los robots. Nosotros tenemos los motores eléctricos, pero hay elementos que van a permitir transmitir esa fuerza, esa energía del motor hacia la parte estructural. ¿Listo? Pensemos en un ascensor. ¿Qué pasa en un ascensor? ¿Cuántos grados de libertad tiene un ascensor? Uno. Principalmente uno, aunque para las puertas cada uno tiene grado de libertad, pero en el funcionamiento más importante tiene un grado de libertad. ¿Qué permite ese grado de libertad? Subir y bajar. ¿Dónde está el actuador que nos permite subir y bajar? Normalmente arriba. Está en la parte de arriba. Entonces está en el techo del ascensor. Tenemos un motor y ese motor, ¿cómo sube el ascensor? Con poleas y qué más. Y cables. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos la transmisión en el ascensor. En este caso sería las poleas y los cables. Poleas y cables también pueden ser usadas en los robots para transmitir el movimiento. ¿Esto? ¿Qué otros elementos de transmisión conocen ustedes? Poleas y cables. ¿Qué más? ¿Cómo llevamos, por ejemplo, la fuerza del motor del carro hacia las ruedas? ¿Qué hay? Muy bien, ¿cómo se llama esa transmisión? ¿Qué elementos componen la transmisión? Para no usar la palabra transmisión. Ujú. Las rueditas con dientes. ¿Cómo es? Piñón. Están los piñón, cadenas. El aceite solo es lubricante, ¿cierto? Pero ahí entonces las cadenas, por ejemplo, en la bicicleta nos permite transmitir el movimiento desde nuestros pies hasta la rueda. Los piñones también se conocen como engranes, transmite el movimiento. No sigue siendo rotacional. Sí, es rotacional. En ningún momento se pone lineal. Listo. Entonces, por un lado tenemos las cadenas, por el otro lado engranes, por el otro lado poleas, por el otro lado cables.
¿Qué más creen ustedes que puede transmitir el movimiento? Hay otro elemento que se conoce como banda. La banda permite transmitir el movimiento a partir de fricción. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. A la hora de transmitir el movimiento, muchachos, hay dos conceptos dentro de la física que son muy importantes. Es el concepto de velocidad y fuerza. ¿Listo? O velocidad y torque. ¿Alguien recuerda cómo se llama la multiplicación entre la velocidad por la fuerza? No. Fuerza por brazo es momento. Bueno, pongámoslo más fácil. Fuerza por distancia. ¿Qué es? Ujú. Depende de cómo esté aplicada la fuerza y depende de cómo esté aplicada la fuerza por distancia, va a ser torque. Si la fuerza está aplicada de manera perpendicular, es torque. Pero si la fuerza está aplicada en la misma dirección, es otra cosa. ¿Qué es? Bueno, la fuerza por... ¿Cómo? No, masa por aceleración, masa por gravedad. Entonces, distancia por fuerza de manera paralelas, ¿cierto? Esto es trabajo. Eso genera trabajo. Esto es potencia. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos transmitir de un motor a la articulación, lo que estamos transmitiendo es potencia. Eso estamos tanto transmitiendo fuerza como transmitiendo velocidad. ¿Listo? ¿Por qué creen que los carros tienen algo llamado caja de cambios? Para transmitir la potencia, pero esa potencia, ¿qué hace la caja de cambios con esa potencia? ¿Cómo así, Nicolás? Explica. Ujú. ¿Listo? Entonces, sí, lo mismo pasa, por ejemplo, en las bicicletas. ¿Cierto? La bicicleta tiene cambios y esos cambios lo que van a permitir es convertir la potencia del ser humano en
baja velocidad, alta fuerza o torque, hasta alta velocidad, baja fuerza. Listo. ¿Por qué pasa esto? Por la relación. Si yo aumento este, tengo que disminuir este para mantener la potencia igual, ¿cierto? Un ser humano tiene una potencia limitada, no vamos a poder tener alta velocidad y alta fuerza. Esto, lo mismo va a pasar con los robots o con cualquier elemento que tenga un actuador. Esto, las transmisiones van a permitir eso, transmitir, pero también convertir. ¿Vamos bien hasta ahí? En el robot. Normalmente en los robots es muy difícil verlo porque normalmente ellos tienen, así como la caja de transmisión del vehículo, ellos tienen una caja de engranajes, tienen unos engranajes internamente. Esos engranajes internos tienen una relación fija. Quiere decir eso que no la podemos cambiar, ¿cierto? En la bicicleta normalmente en el pedal tenemos unos platos y en la llanta tenemos otros platos. Mm, Pues yo no los conozco. Vienen de fábrica con una sola relación. Eso. Las bicicletas profesionales tienen diferentes discos para poder cambiar esa relación, pero cuando yo era pequeño me dieron una bicicleta que tenía un disco atrás y un disco adelante, o platos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con esa relación? Era una relación fija. Esta relación fija, ¿qué va a dar? Va a dar una velocidad fija y una fuerza fija. ¿Listo? Los robots traen esa estructura de manera fija. No hay forma de cambiar la fuerza por la velocidad, ¿cierto? No hay forma. Y la estructura que normalmente se utiliza en piñones o en granes es interna. Entonces es difícil ver. No tengo internet, entonces va a ser muy difícil mostrarte. Eh, Gracias. ¿Cuál era tu pregunta, María Paula? Normalmente los robots, los robots van a tener una relación de velocidad y fuerza muy extraña. Van a perder mucha velocidad para ganar mucha fuerza. Y va a depender del número de engranes. ¿Sí? Eh, Ahorita creo que si nos va a dar el tiempo, vamos a trabajar con Legos, ya vamos a poder eh, sentir las relaciones de fuerza y velocidad. ¿Listo? Bueno, ¿está ahí bien? Ya me estaba adelantando un poco. Dentro de la transmisión existen, dentro de las transmisiones existen elementos que se conocen como reductores, pero finalmente son elementos de transmisión que lo que van a hacer es aumentar la fuerza y disminuir la velocidad. ¿Sí? Pues aparte de transmitir el movimiento, van a ayudar a aumentar la fuerza y reducir la velocidad. ¿Listo? Dentro de los reductores en robótica existen dos muy utilizados, que son
los reductores cicloidales y los reductores armónicos. Listo. Muy bien. En este momento son las 10:30. Vamos a tomarnos un descansito. Que salgan, se paren, caminen un momentico, vayan al baño si lo necesitan. Eh, y vamos a ir a, eh, vamos a ir a reservar sus kits de Lego. Les voy aquí a hablar de otros 3 elementos muy importantes para la morfología del robot. Y una vez terminamos esos 3 elementos, vamos a tratar de entender todos estos conceptos a través de los Lego. ¿Listo? Entonces, claramente, para la transmisión, antes de la transmisión, vamos a necesitar los músculos, los actuadores, y para la robótica y para toda la industria ya es muy utilizado la energía eléctrica, por lo tanto los motores eléctricos, pero también existen los sistemas neumáticos y los sistemas hidráulicos. Y va a depender sobre todo de la fuerza, ¿cierto? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requerimientos que se necesitan para la empresa? Hay ciertas empresas que, por ejemplo, en la industria de los alimentos se utilizan mucho los sistemas neumáticos, ¿cierto? Porque no trabajan con aceites eh, que pueden ser perjudiciales para la parte alimentaria. Y en otros casos hay ciertos lugares, por ejemplo, en, eh, en medicina, donde se trabaja con sistemas de tomografía que utilizan imanes o campos magnéticos, los motores eléctricos no funcionan. Entonces, en ese caso, se utilizan actuadores neumáticos. ¿Listo? Entonces, van a depender mucho de la... Pero es que los imanes de la tomografía son súper potentes. Ah, se utilizan los sistemas neumáticos para evitar problemas con el sistema de, de imagen de la tomografía. Utilizan campos magnéticos muy altos. ¿Listo? También es importante entender que hay ciertos actores que necesitan posición, ¿cierto? Por ejemplo, los robots necesitan saber cuál es la posición de cada articulación, ¿cierto? Aquí voy a hacer un ejemplo y pido permiso para mover su brazo. Pongan el brazo así. Cierra los ojos, Nico. ¿Cuántos grados está? 45. Cierra los ojos. ¿A cuántos grados está? 180 con respecto a qué. Bueno, esto es 180 y esto sería 0. ¿Listo? Cierra los ojos, sin abrir los ojos, dime dónde está el brazo. Ahí. Más o menos. Listo. ¿Cierto? Esto es 180. Vamos a mover tu brazo. ¿Qué grado está? Casi 0, ¿cierto? ¿Por qué saben? Porque tienen sensor. Esto porque ustedes internamente tienen un sensor. Los robots también tienen en sus articulaciones sensores para poder saber dónde están sus partes. ¿Listo? Entonces, normalmente son sensores de posición, pero también podrían tener sensores de velocidad y sensores de presencia. Esto, los sensores de presencia normalmente se utilizan para la seguridad. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Y ya les quiero hablar de
los elementos terminales. El elemento terminal o efector final, también se conoce, es un elemento que nos va a permitir interactuar con el entorno del robot. ¿Cierto? Ahorita en el robot de 6 ejes teníamos una pinza. En el robot cartesiano teníamos también una pinza para coger las piezas de colores. En el otro teníamos una pequeña chupa para poder coger las piezas. Y en el Scara blanco no teníamos ningún efector final. Habría que acoplarle algo para poder usar. Esto, el efector final es simplemente la pieza útil del robot. Ya sea una pinza, una chupa, puede ser un cabezal de soldadura, puede ser el cabezal de impresión. Esos van a ser los efectores finales o el elemento terminal. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya con esto terminamos las diapositivas.